Quiero arrancar esta clase de anatomía haciendo Hola. una gran... Ay. Quiero arrancar esta clase de anatomía haciendo un especial agradecimiento a Nati que me enseñó cómo grabar esto. Hasta quedó registrado. Bueno, arrancamos con la clase de anatomía de hoy. Voy a mirar allá, que están las compañeras. Cualquier duda me escriben en el grupo. Bueno, dentro de los trabajos que teníamos, yo mandé un trabajo donde estaba el esqueleto, que estaba por la mitad, y teníamos que darle la otra parte más o menos y ponerle los nombres de los huesos. Al que le resultaba extraño también mandé un test, que era un juego donde digital podían ir poniendo los nombres de los huesos. La idea de eso no era que salga perfecto, de hecho por eso le pedí la captura, sino más bien es reconocer y hacer una evaluación de qué partes conocemos más, qué partes no conocemos, dónde tenemos que poner más foco. Mandé un rap, que era por lo que querían escuchar, para que lo estén viendo, y algo que para mí era interesante, y eso lo estaba hablando recién con las chicas, es mandé también un video en el cual daba algunas frases como para recordar los cosas. Algo del pato era uno, algo de mamá. Entonces eso le ayudaba a recordar las diferentes partes. Voy a hacer una recapitulación, un poco charlando entre todos. Lo que sí es importante es que no se vayan atrasando porque entender huesos es el funcionamiento principal para después ir bien. Entonces nosotros vamos a decir que charlemos, esto es una charla, vayan diciéndose y nos podemos equivocar. Nosotros teníamos los huesos que tienen, el aparato óseo que tiene funciones. ¿Cuáles son esas funciones? O sea, digo, ¿para qué tenemos el esqueleto del sistema óseo? Perdón que me mueva tanto. ¿Cuáles son las funciones? O sea, nuestro cuerpo, ¿por qué está sostenido y no se nos cae? Entonces, una función de esto es el sostén, ¿no? ¿Qué otra función tenemos que se acuerden? Muy bien, acá están diciendo que protegen los órganos. Muy bien, ¿alguna otra que se acuerden? Sostén, protección. ¿Qué pasa con dijimos la columna? También nos ayuda a estar en cómo. En un eje, ¿no? En un eje, una estructura. Entonces también la función de estructura. Y las dos más difíciles, que son a veces de recordar, también se producen intercambios ahí, ¿no? De sustancias, ayudan también a generar el crecimiento. Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. Que coinciden, ¿no? Bueno, ayuda también al crecimiento, a la parte del crecimiento, y se producen... ahora vamos a entrar un poco más, lo que pasa es que lo voy a llevar, lo vamos a terminar de entender cuando veamos un poquito más de articulaciones. Hoy vamos a ver algunos componentes del hueso como para que lo puedan terminar de definir y ahora nos vamos a meter. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a los autores, algunos autores dicen que tenemos estructuras que son rígidas y rugosas, ¿no? Entonces, si yo tomo un hueso, nosotros vamos analizando las capas, que después vamos a ver, vemos que es duro, y eso está duro gracias a algunos minerales. El fundamental que nosotros tenemos en los huesos es el calcio, y eso nótenselo porque es una pregunta típica del examen, ¿sí? Sin embargo, o sea, el calcio es el componente que le da esa rigidez, pero sin duda, la sustancia se llama osteína. Muy bien. Algo que voy a poner en claro, que un poco lo charlamos el otro, que nosotros podíamos definir huesos largos, planos o anchos, cortos, y le voy a dar algunos más porque estuve viendo otros textos de medicina más. Igualmente que ustedes me pueden definir, o sea, para Ulanova, por así decirlo, dentro del examen, cortos, anchos y largos estamos bien, pero hay algunos que no entran dentro de esa clasificación, que son dos más, como por ejemplo las vértebras. Las vértebras entrarían en una clasificación que se llamarían irregulares, ¿sí? Porque no entran en los parámetros totalmente. Aún así yo podría decir, bueno, una vértebra está más cerca a lo que sería, por ejemplo, un hueso corto, ¿no? Pero en realidad no es corto, porque ahora vamos a ver una característica que es puntual de los huesos cortos. Y también ojo que hay trampitas que las vamos a definir gracias a estas estructuras, porque, por ejemplo, si yo voy a decir una falange, en realidad por tamaño uno puede asociar que es un hueso corto, pero en realidad una falange es un hueso largo. Y ahora vamos a ver esas características y por qué. Entonces, primero, los huesos largos, ¿sí? ¿Qué es fundamental para poder definirlo? Es que predomina. Te lo puedes anotar o lo que quieras, o después en la grabación, no sé, pero ya que estamos acá.
Predomina la longitud, o sea, el largo, por sobre el ancho y el espesor. Y el espesor. Espesor, sí. Cuando hablamos del ancho, bueno, hablamos de la dimensión y el espesor es el volumen, ¿no? O sea, si yo lo pusiera de costado, ¿sí? Nosotros vamos a ver que son gruesos, ¿no? El espesor suele ser más grueso. Entonces ahí les da una referencia de por qué. Y le vamos a entender por comparación, ¿no? Un hueso corto. Ah, y una de las cosas fundamentales también es que suelen tener forma cilíndrica. Y ojo, cuando hablamos de un cilindro estamos hablando de un tubo, porque también otra confusión que podríamos generar es, bueno, por ejemplo, una costilla, en realidad no tiene forma cilíndrica, tiene más bien una forma cóncava, entonces eso respondería a otro tipo de hueso. Ahora vamos a ver, el hueso corto, se lo voy a poner por comparación para que les sea más fácil, el largo y el espesor son casi iguales. Esto tómenlo como con pinzas, lo van a entender luego, pero acá dice justamente que están constituidas por tejido esponjoso. Entonces pónganse que en su estructura suelen ser más esponjosos, suelen ser un poquito más, menos denso, digamos, suelen ser un poquito más livianos. Ahora cuando veamos las capas vamos a ver. Ahí vamos bien. Y bueno, la última clasificación que nosotros teníamos eran los huesos planos o anchos. Y acá esto es fundamental entender que tanto el ancho como el largo predominan sobre el espesor. Entonces ahí nos da la respuesta por qué una costilla no sería un hueso largo, sino más bien un hueso ancho, y sobre todo esta otra característica es que tienen una concavidad y una convexidad. Recuerden que si nosotros tenemos una curvatura, lo cóncavo es aquello que está profundo, digamos, que tiene como hueco, y lo convexo es lo contrario, ¿no? Esa curvatura que se hace a los ojos. Yo no me voy a meter, y es porque soy bueno, pero si nosotros analizamos después todas las protuberancias que tiene un hueso, o sea, las puntas, los anchos, las ramas, todo eso tienen un nombre, tanto como los huecos, los agujeros que tienen los huesos también tienen un nombre. No nos vamos a meter tanto porque es lo que nosotros queremos ahí, pero sepan que podemos hacer un análisis un poco más profundo. Dijimos que la sustancia se llama osteína, la sustancia que le da rigidez a un hueso, y que el mineral es el calcio. Muy bien. Acá, después les voy a hacer un test en vivo, pero yo me saqué unas fotos y quería charlar un poco hoy de una estructura de un hueso. Yo para analizar la estructura de un hueso, vamos a tomar como de referencia un hueso largo, ¿sí? Que yo lo voy a dibujar acá y lo voy a mostrar, más o menos. Puede ser un hueso tipo perro, no puede ser un hueso de... Esperen un segundo. Bien, tenemos un hueso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a dividir el hueso en que la parte más larga, digamos, donde está la estructura más rígida, ¿sí? Ese se va a llamar, no, diáfisis, ¿sí? Esto se llama diáfisis, que es toda la estructura donde está la parte larga. Diáfisis. Los extremos, tanto este como este, donde generalmente después te van a insertar articulaciones, ¿sí? O van a recubrirse los tejidos y todo, se llaman epífisis. ¿Me van siguiendo? Y entre la diáfisis y el epífisis hay como un tejido esponjoso, ¿sí? Que se llama metáfisis, ¿sí? Y ahí se suelen producir
todos los, digamos, acá están las hormonas del crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros es un tejido más como cartilaginoso, entonces en la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, y eso permite que los huesos se vayan como expandiendo y creciendo, y justamente se producen en esos espacios que se llaman metáfisis. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando vamos creciendo, una de las complicaciones que a veces nos pasa, que tenemos en esa velocidad de los huesos, es que los huesos dejan de crecer, empiezan a producir, o se desgastan, ¿no? Por la fricción, por el choque, entonces empiezan a ver, producirse enfermedades, como, no sé, a veces tiene que ver con el rostro, o sea, cuando veamos articulaciones también lo vamos a volver a ver, pero bueno, acá tenemos discos, o se pierde el líquido que está ahí, entonces se producen roces, y nos empiezan a generar. Estas hormonas dejan de crecer, entonces, como no llegan a chocarse, ¿no? O no cumplen el funcionamiento, los tejidos se alargan, los tejidos musculares se alargan, se acortan, entonces todas las producciones suelen enfocarte por ahí. Y no nos olvidemos que si yo analizo hasta ahí me van siguiendo, entonces la parte más larga se llama diáfisis, las partes de las puntas llamamos epífisis, y metáfisis le llamamos a ese proceso que está en el medio, que suele ser esponjoso, un tejido. También yo podría estudiar el hueso de acuerdo a las capas que tiene. La estructura más gruesa, o la que está por fuera del hueso, que es la parte dura, se suele llamar periósteo, ¿sí? Que es el hueso, si yo lo toco, lo golpeo, esa parte dura, es como si yo lo fuera traduciendo como por capas, tenemos el periósteo como la parte de afuera, la que recubre ese hueso. Después tenemos una capa más profunda dentro de lo mismo, que es el endostio. Déjenme una cosa que tengo que chequear esta información, porque hay una capa más, y en esa otra capa es donde pasa lo que sería la médula, y ahí lo que nosotros, o sea, se produce el intercambio de sustancias, ¿no? Se empiezan a trabajar los minerales, se empiezan a trabajar ahí, pero está en una capa específica que me la traje acá anotada, pero por eso se los quiero chequear. Eh, Sí, estábamos bien. Entonces, es el periósteo, la parte de afuera, ¿sí? Después tenemos el endostio, la parte como la segunda capa, y en esta capa, en donde está en el medio, yo voy a hacer así, ¿no? Como para que ustedes me puedan ver. Periósteo es la parte fuera, está en el músculo, o sea, sería la línea negra, el hueso propiamente dicho. Acá, la primera capa que sigue, si yo rompiera eso, es el endostio, y en esta del medio, que acá está la médula, ¿no? Entonces, si me están viendo, voy de vuelta acá. El periósteo es la parte de afuera, lo que recubre. La primera capa, que la voy a pintar de negro para que no se confunda, esa capa es el endostió, y en el medio, donde está la médula y esto que yo estaba explicando, es la cavidad, y cuando hablamos de la cavidad, hablamos de un hueco, ¿no? Que suele tener tejido esponjoso, en donde pasa la médula, y eso le vamos a llamar, ¿sí? La cavidad medular, justamente porque es un huequito. Entonces, si hablamos de cavidad, hablamos de un tubo, un espacio donde va a pasar. Como para tener una referencia más, el bordecito del hueso, nosotros lo vamos a denominar, y es importante, cavidad articular. Justamente cavidad es porque después, cuando nosotros analizamos las articulaciones, vamos a ver que hay diferentes tipos de cavidades y encastres. Entonces, es súper importante que nosotros reconozcamos esa cavidad articular, porque ahí suceden un montón de cosas. Están los líquidos, el tipo de fricción y cómo encajan. Entonces, repaso brevemente por si hay dudas. Tenemos la estructura de un hueso, en donde teníamos la diáfisis como la estructura más larga, la que sostiene, epífisis en los extremos, y la metáfisis en el medio, que es un tejido esponjoso, donde generalmente, ¿qué suele pasar? Muy bien, están los cartílagos, hormonas de crecimiento. Si tú analizo la estructura de un hueso a partir de su forma, su estructura, digamos, externa, vamos a hablar de periósteo, porque es lo que está por fuera, como estructura rígida,
una capa entre medio, ¿sí? Un poco más, no diría esponjosa, sí vamos a decirle esponjosa porque ya es un tejido más esponjoso, que es el endostiolo, y después hay una cavidad, que sería como una especie de tubo interno muy fino, donde pasa la médula, ¿sí? Y ahí, bueno, se producen un montón de sustancias, de intercambio, también hay algo de procesos celulares, o sea, de los tipos de tejidos, que no nos olvidemos que si estamos hablando de hueso, vamos a hablar de un tejido óseo o un tejido esponjoso. Nosotros no nos vamos a meter tanto en células. Lo que vimos también, hasta ahí vamos bien, como, esto es como material nuevo que trajimos y un poco para ir viendo. Después hicimos nosotros la clase anterior, que no me voy a detener tanto porque les di muchos ejercicios, es cómo separábamos, ¿no? La estructura de todo. Nosotros vimos el cráneo, no habíamos hablado del cráneo con sus pares de huesos, la parte exterior, la parte interna. Y algo que está bueno entender es que nosotros teníamos algo que se llamaba un esqueleto que es axial y un esqueleto que es apendicular. ¿Recuerdan cuál era? Voy con el más fácil. El axial, lo pueden leer, están para eso, sí, están para eso. Del centro, ¿no? Del centro del cuerpo. ¿Sí? Y el apendicular es el que hace referencia a las extremidades, sean los brazos o las piernas. Ahora, si yo tengo una parte del centro, está compuesta por la cabeza, el esternón por delante, las costillas, ¿no? Todo lo que es el tórax, y la columna vertebral, y después teníamos un esqueleto apendicular que está compuesto por las extremidades de los brazos y de las piernas, tiene que estar unido al cuerpo por ahí, porque si no yo tengo el centro y las partes de afuera. Bueno, ¿qué los une? Nosotros vamos a llamar cinturas a esos dos espacios, a esos dos tipos de forma que unen el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Nosotros tenemos la cintura pélvica, ¿sí? La cintura pélvica utiliza justamente toda la pelvis, ¿sí? Con como sus tres componentes, como para poder unificar la parte baja o exterior con Muy bien. Y tenemos y la clavícula. ¿Sí? El otro es la cintura escapular, ¿sí? Que justamente es la clavícula y los omóplatos, lo que nos hace unir la parte superior del cuerpo, bueno, con el esqueleto axial, ¿no? ¿Hasta acá me van siguiendo? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Una vez que nosotros tenemos esto, otra cosa que para mí me parecía importante, bueno, después hay huesos puntuales, ¿no? Del cráneo, que son más largos en el análisis. Nosotros teníamos algo que es fundamental, que para nosotros es la columna vertebral. ¿Por qué para nosotros es fundamental? Pues, bueno, nos da el eje del cuerpo, porque generalmente mucha parte de la movilidad para la parte de danza o cosas responde a la movilidad de la columna vertebral, ya sea ponerla en eje o salir del eje o hacer contracciones, ¿no? Para explotar o expandir la movilidad. Cuando nosotros hablamos de un eje, entendemos como que nunca la columna va a estar recta totalmente, sino vamos a hablar de alineación, ¿no? Que estén como alineadas. La columna naturalmente tiene curvaturas que son naturales, que son para adelante o para atrás, que se llaman sifosis, ¿sí? O lordosis. La sifosis suele ser convexa y la lordosis cóncava, igual eso es un dato nada más para tenerlo. Y cuando esa inclinación es lateral, ya estamos hablando de una complicación de la columna, ¿no? Como un problema, se le llama escoliosis, cuando hay una leve inclinación hacia los laterales. Entonces, si hablamos de sifosis o de lordosis, estamos hablando de inclinaciones hacia adelante o hacia atrás, ¿no? O curvas, me refiero, ¿no? Curvas hacia adelante o hacia atrás. Y cuando hablamos de escoliosis, estamos hablando de una curvatura de la columna hacia los laterales. Hoy les había hablado que las vértebras no pertenecen a ninguno de estos clasificaciones, ni cortos, ni largos, ni
ni anchos, sino que los huesos de la columna vertebral, que se llaman vértebra, su clasificación sería irregulares, que justamente no entran en ninguna clasificación. ¿Lo buscaste y lo encontraste como regulares? Depende mucho también de los autores que ustedes vayan tomando, ¿no? Pero es súper importante reconocerlo, porque justamente una vértebra, si la analizo, no tiene más ancho que un espesor, suelen tener unas puntas, ¿sí? Las epífisis y las diáfisis son diferentes, entonces por eso entran dentro de esa clasificación. Y hay otra, insisto, no es para complicarlo, simplemente es conocimiento, que no es irregular, se llaman, ya lo voy a hacer, ya me va a salir, pero suelen tener rugosos, son huesos que tienen aire. Por ejemplo, suelen estar dentro de las fosas nasales, en el cráneo también, tenemos un hueso acá también, que suelen, si vos lo analizás, vas a ver como que tienen pequeños huequitos, esos tienen una clasificación puntual. Generalmente va a decir, bueno, Lucas, pero un hueso del cráneo habíamos hablado que suelen ser más bien anchos porque tienen, bueno, cuando existe esa diferenciación entre que son anchos, pero no tienen esos huequitos que son como de aire, no entrarían en la clasificación de anchos, sino en, ya se los digo, porque me lo anoté también, son huesos, no son estos. Ah, mira, justamente, neumático. Se llaman huesos neumáticos. Neumático, lo busqué por otro lado. Neumático significa aire, justamente. ¿Vieron las ruedas que ustedes dicen? Bueno, neumáticos. Son cavidades que están llenas de aire. Ejemplos, el esfenoides, el etmoides, que son más que nada los que están dentro de acá, donde tenemos los resonadores de la nariz. Los ejemplos, esfenoide, etnoide. Con una T, ¿no? Etnoide. Y después tenemos huesos sensoriales, que son aquellos huesos, como por ejemplo puede ser la rótula, ¿no? Que no entrarían dentro de la capacidad de ancho, o sea, yo podría decir como un hueso ancho para la vida, pero tiene una particularidad especial las sensoriales, que en realidad lo que hacen es unen ligamentos y tienen la capacidad de, me ayudan a expandir o extender. Por ejemplo, suelen ser el de la rótula o hay un hueso que se llama hallux, que es porque está por dentro de la parte de la nariz que también ayudan a movilizar. Igual, insisto, acá en la nova lo que les piden son anchos, cortos y largos, pero está bueno reconocer, por ejemplo, la rótula a veces la pensamos, cuando le decimos rodilla, a veces la pensamos como articulación, pero cuando hablamos de rótula estamos hablando de ese huesito que tenemos ahí. Después está la articulación, ¿sí? Femorotibial, que es la articulación que une el fémur con esto. Pero la rótula es justamente esta tapita que nosotros tenemos acá, y que es un hueso, ¿no? Y que suele tener. Entonces, como para tener clasificación de los huesos, ustedes me contestan. ¿Cuáles son las clasificaciones de los huesos? Me dicen huesos cortos, largos y anchos. Perfecto, está muy bien, está aprobado. Pero si encima vos me pones que hay huesos que son neumáticos, ¿no? Que tenemos algunos que son irregulares, y que tenemos otra clasificación que a la vez es neumáticos regulares y sensoriales, ¿no? Es como un montón. Habíamos hablado entonces de la columna, de sus curvaturas, de sus tipos, y que después también se dividían, ¿no? En cervicales, en torácicas, ¿no? En lumbares, y me faltan unas. Las últimas, las de abajo. Claro, sacrocoxales, ¿sí? Pueden ser. Que habíamos hablado que se producen a veces uniones o fusiones de esos huesos, ¿no? Entonces, ahí podemos tener uno o podemos tener dos. Eso, pero se llama sacralización, creo que es la unión del sacro con el coxis. No, nada que ver con los sacramentos. Mira. Bueno, en líneas generales, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Sí o no?
Bueno, vamos a hacer algo divertido ahora. Yo voy a poner, es un test, yo voy a poner un audio, lo vamos a escuchar, lo voy a ir parando, y es una pregunta donde van a tener 3 opciones. ¿Sí? Ustedes van a tener que votar una de esas opciones, ¿sí? Y vamos a hacer, es como una evaluación. Ahora, un poco de esto, es para que sea un poco más divertido, que lo traje acá, para que no sea diferente siempre hablando. Y ojo que yo por ahí le voy a hacer trampas, en la cual, no sé, yo voy a decir, el humano siempre tiene, por ejemplo, 206 huesos. ¿Verdadero o falso? Falso dice ella. El resto, el humano siempre tiene 200, Somos Voilà, una app para manejar todas sus 206 plata. huesos. Okay. Cuando somos pequeños, tenemos más, ¿no? Que son cartílagos que se van. Entonces, ahí la trampita está en ese siempre, ¿no? En ese siempre. Pero también yo les podría decir es, ¿qué pasa si se fusionan esos huesos? No sabemos que se pueden fusionar y tenemos ahí, ¿no? Una pregunta que les suelo hacer es, siempre preguntamos dónde está el hueso más largo del cuerpo humano. ¿Dónde está? El fémur, muy bien, es este. Y el hueso más corto, pero no es el más largo. O sea, es un hueso largo, sí, pero no es el más largo de todo el cuerpo. El más largo es el fémur. Ahora, ¿y el más corto? ¿O el más chiquito? No lo sabemos, no lo preguntamos. Y es una pregunta que está buena reconocerla. Está en la ferretería. La ferretería para mí está en el oído, ¿no? ¿Sí? El estribo, si no recuerdo mal, suele ser el más corto. Nosotros ahí tenemos 3 huesitos del oído. Hay más, pero digamos, yo digo la ferretería, no sé, porque me imagino que en una ferretería se cumple. El estribo en realidad es un caballo, pero bueno. Está el estribo, el martillo y el yunque. ¿Sí? Son 3 huesitos que tenemos ahí. Pero una pregunta muy simple es saber reconocer, ¿no? ¿Cuál es el hueso más largo y cuál es el hueso más corto? Pregunta, entonces vamos a hacer el En un test. solo lugar, ¿Sí? una ¿Tiene tarjeta auspiciante? prepaga Mastercard gratis. Pasa. Para que no me hagan trampa, Hola, hola, mis queridos. ustedes van a contestar la pregunta en una hoja X, ¿no? Porque si no me dicen todo eso y me van a mostrar o me van a decir. Y de paso les queda. Estudiosos de la anatomía. Punto. ¿Qué tanto sabes tú del sistema óseo? Acompáñenme en Ustedes este vayan video haciéndolo ahí. sencillo en donde Sí, a través y de después 30 me mandan preguntas fotos. podrás saber si dominas 600, la anatomía grande, la anatomía 602 Bueno, dice, ¿cuántos huesos está formado el esqueleto humano? 602 huesos. huesos, Opción 1, 206 huesos opción 2, o 262 huesos. piensen. Opción 1, 602, 206 o 262. Respuesta. Bien. 206, ¿seguro? ¿No pueden ser 262? No, profe, son 206. Bueno, perfecto. ¿Seguro? La respuesta correcta Contesten es todas. No quiero ver las solas. 206 huesos conforman el esqueleto del adulto. Recuerden que el niño puede tener huesos que todavía no están osificados y por ende va a darle la cuenta un poco diferente. ¿Por qué dice osificado? ¿Sí? O sea, porque ahí está, perfecto, ¿no? Fíjense que justamente yo les había hablado de una sustancia que se llama osteína, ¿no? Entonces, cuando esa sustancia entra, ya se solidifica, ¿no? Y deja de ser ese tejido cartilaginoso, esponjoso, ¿no? Entonces, ya ahí empieza a aparecer entonces vamos a decir, como observación, que esto, ¿no? Que cuando aparece esa sustancia tenemos 206. Antes no, tenemos mucho más. Que creo que les di, creo que eran 506 más o menos, les dije el otro día. Creo que nombré cuántos huesos teníamos cuando éramos 270. Me fui un montón. Bueno, no dije nada. Chau. Puedo equivocarme. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de huesos son las costillas? ¿Huesos irregulares? ¿Huesos largos o huesos planos? ¿Estamos? Digo 3 y contestan todos al mismo tiempo que se están equivocadas. 1, 2, 3. Correcto. Correcto, porque no sé qué contesté. ¿Por qué son planos y no largos?
¿Vos dijiste largos? Bien. ¿Por qué son largos y por qué son planos? Bien, pero también son largos, o sea, porque uno, mirá, si yo me lo pongo una costilla al lado de coso, es más largo que mi coso. Hoy les di una clasificación que estaba bueno, es que si nosotros leemos los huesos largos, fíjense qué pasaba con el espesor y qué pasaba con el alto, el ancho, ¿no? En este caso nosotros tenemos longitud, pero longitud, o sea, lo largo, pero el espesor no es igual, ¿no? Y si yo analizo un hueso ancho, me dice que suelen tener concavidad y convexidad. Entonces está hablando de una curvatura. Entonces, la respuesta Correcto. sería Las costillas son consideradas huesos planos, a pesar de que tienen plano o una ancho es lo longitud mismo. muy larga, no cumplen con el criterio para ser consideradas huesos largos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas vértebras cervicales tienen los humanos? Acá pueden fallar, porque si no estudiaron eso, no importa, pero está bueno que recordamos. Miren, cervicales, 5 vértebras, cuello. 7 vértebras o 12 vértebras. 5, 7 o 12. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de C1, C2, C3, C7 y ahí decíamos que se produce el cambio y no vuelve a llamarse las dorsales o torácicas 8 o 9, ¿no? Eran 12 y todo eso. Son 7. La respuesta correcta es 7 vértebras cervicales No que se pasa encuentran nada, en la pero región no del cuello que se denominan con... Ahora, ¿por qué la confusión puede ser 5? Perdón. Sí, pero también puede ser por esto. Porque nosotros habíamos hablado de 2 vértebras que eran importantes, ¿no? Que eran atlas y axis, ¿no? Que son las primeras que están acá arriba, que justamente conectan el cráneo con la columna vertebral. Entonces, nosotros tenemos esas 2 que son importantes, más 5 más. Está bueno que, como para anotarnos, la columna es algo que es importante para nosotros a nivel hueso. Lo hablamos hace un poquito. Entonces, la diferenciación de cuántas vértebras tenemos, cervicales, torácicas, está bueno. Entonces está bueno como empezar a apuntarnos en nuestra carpeta de anatomía es, bueno, yo necesito saber no solo las curvaturas que tienen, sino también cuántas hay de cada una. ¿Por qué también? Porque algo que hay muchas dolencias que les van a llegar a sus clases de gente con la columna. De pensamiento, me duele la T1, me duele la... Si me dice me duele la T1, yo ya sé en qué sector está, o me duele la C5, o me dijeron que, es decir, C5, ya sé que tengo una persona que tiene una dolencia en la C5, y voy a tratar de evitar movimientos circulatorios, ¿sí? Porque le duele la cervical en la parte baja. Hay una vértebra puntualmente, se las voy a traer la próxima, que es la que está justo en el centro del cuerpo, que es la que soporta más fuerza, y donde si esa vértebra, no sé, tenemos un pensamiento, una hernia del disco, puede estar descompensado en un montón de cosas, porque justamente al hacer una curvatura, el peso se carga sobre esa, sea para uno para el otro, entonces tiene que tener una resistencia que es fuerte. Suele estar, es una T, estoy seguro, es una T, estoy casi seguro que es una T5, pero ténganlo en cuenta. Seguro, sí. Sí, los contamos aquí. 7 a partir de contar desde Atlas, Axis y la gemela. Y una pregunta, si nosotros como humanos tenemos 7 vértebras cervicales, no tiene que ver con anatomía, ¿no? Pero ¿cuántas vértebras tendrá entonces una jirafa? Pregunta, ¿no? ¿Qué harían para saber cuántas vértebras tiene una jirafa? En realidad nada. La jirafa tiene 7 vértebras cervicales, simplemente que como tiene un cuello más largo, son más grandes, ¿sí? Entonces, lo que voy en la anatomía, bueno, es un animal y todo eso, es una pregunta que yo les hago analizar, pero fíjense que se van a adaptar, o sea, digo, las vértebras son de cada uno, si bien nosotros estamos estudiando, 2 vértebras tienen la misma estructura, pero de acuerdo a la porción de nuestro cuerpo y el desarrollo de esa hormona, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las hormonas de crecimiento que están en las metáfisis, en la metáfisis, yo decir metástasis, que son un proceso cerebral, en la metáfisis, ahí, bueno, va a depender justamente de cuánto crecemos. De hecho, si nosotros tenemos una persona con enanismo o gigantismo, sus huesos y sus cosas van creciendo o no se desarrollan del todo. Entonces es súper importante también tener en cuenta eso. Seguimos. Van bien, ¿eh? Son 72. Correcta es 7 vértebras cervicales que se encuentran en la región del cuello
que se denominan con la letra C, de arriba hacia abajo, siendo esta C1, C2, C3 y así hasta llegar a la vértebra C7. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso esfenoides? ¿En el tórax? ¿En el miembro inferior? ¿O en el cráneo? Les voy a dar una... Les voy a dar una... Les voy a dar una... No, no les voy a dar ayuda. La respuesta correcta es en el cráneo. El hueso esfenoides es un hueso único y central que se encuentra formando parte. ¿Recuerdan que nosotros el otro día habíamos clasificado las parietales, los frontales, los cosas, y quedaba un huequito ahí en el medio, ¿no? Bueno, ahí, claro, ahí tenemos el esfenoides, y en ese huequito, de hecho, los que imprimieron el gráfico del esqueleto, que había que pintarlo, creo que arriba tienen la parte del cráneo, y ahí está, ¿no? De la base del cráneo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de huesos son consideradas las vértebras? Lo hablamos en cuenta. ¿Huesos claros? ¿Huesos cortos? ¿O huesos irregulares? Respuesta A. La respuesta correcta es huesos irregulares. Las vértebras, si usted la ve, no tiene una forma definida para yo decir que es un hueso largo, para decir que es un hueso corto o decir que es un hueso plano. Entonces, la llamamos un hueso de tipo irregular. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra el hueso vómero? También llamado hueso Es difícil, no lo vomeriano. vieron. No lo vieron, por eso se los paso. En la órbita, en el miembro. ¿Dónde se encuentra el hueso vómero? Es difícil porque en realidad no es de la estructura interior, entonces esa es la pista que les puedo llegar a dar. Órbita, cuando hablamos de órbita, estamos hablando de la parte, digamos, como la cavidad que está dentro del coco. En los miembros superiores, que si conocen los huesos de los miembros superiores, van a saber si está o no está el vómero, porque se lo tuvieron que analizar o poner ¿Lo superior o en la cavidad nasal? con la cavidad nasal. Es difícil, no importa si en este... Si no, La respuesta correcta es en la cavidad nasal. Claro. El hueso vómero Está por es un dentro. hueso único y central que se encuentra separando ambas cavidades Esa nasales pregunta, por porque ejemplo, forma parte de lo no que estaría en el conocemos examen. como O sea, tabique nasal. está bueno que cosa. No se Siguiente preocupen. pregunta. Generalmente ¿En los dónde se encuentra el hueso sagrado, conocido como hueso sacro? sacro. Lo hablamos ¿En recién. el cráneo, en el miembro inferior o en la columna vertebral? Yo puedo decir que esta respuesta, por ejemplo, está bueno el conocimiento, puede estar parcialmente mal. Yo podría justificarla por qué. ¿No? Porque, miren, cráneo. No sé si reconocen, ya sabemos que no está en el cráneo. En el sacro no está en el cráneo, o sea, si alguno tenía, no está. Dice miembro inferior, ¿sí? O columna vertebral. Si nosotros habíamos hablado de las cervicales, no hay ninguna cervical que se llame, o sea, sacro puntualmente, ¿no? Y si yo si analizo la parte de los miembros inferiores, también es extraño. Vamos a ver qué justificación nos da con el sacro. Bueno, claro, dijo columna, esa es muy buena. Claro, dijo columna. Pero igualmente, dijo columna. Muy bien, vertebral, ¿no? la respuesta correcta es en la columna vertebral, Claro, muy bien. en la parte Yo más la inferior hice de mal. la Está columna, justo antes del coxis, encontramos este hueso en forma Claro, de cuña, pero de denominado hecho, el ¿por qué? hueso sacro. Podemos hablar de Vamos la a seguir entonces con la sacralización, siguiente ¿no? pregunta, Asociamos denominada ahí. ¿cuáles son los huesos de la pierna? Recordándoles que la pierna es la región que está entre la rodilla y el tobillo. Ah, no, acá. Tenemos Mira. radio y tibia, Ah, muy tenemos bien. radio y cúbito, y tenemos tibia y peroné. No se vayan a despegar entonces del video, después de la presentación les digo cuál es la respuesta. No, no voy a Realmente funciona la ¿Cuál es la aplicación de respuesta? Duolingo para aprender idiomas. Tibia y Siempre que peroné. mis alumnos me preguntan esto, les Muy bien, platico ahí de está mi alumno Salomé. americano que él llegó conmigo con una Les digo cuál es la respuesta. Claro, es como por eso, para mí yo entendía pierna. Pero es como habíamos hablado el otro día de los autores, ¿no? Fíjense que uno tiene clasificaciones para 3, para clasificar otro, y otro hay más de 6. Es de vital importancia De hecho, que te suscribas al canal para que hoy accedas a más vi que, videos por y ejemplo, accedas a
los las más de 330 apófisis, videos o de sea, que son anatomía como que salidas se que tenemos de una encuentran cosa, en el video. ya Si quieres alguna actualmente se trivia en dejaron de particular usar, de algún porque sistema corporal, antiguamente no nombraban olvides con palabras dejármelo no en griegas. los comentarios. Apófisis es una Entonces, palabra a lo que griega va con esta y no de pregunta, latín. Y cuya todo lo que está respuesta es viendo, tibia y peroné. tibia y peroné era las apófisis, así, un dato, antiguamente se usaban, y la palabra en realidad es griega, y la eliminaron los doctores o la ciencia. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones vienen palabras que vienen del latín, entonces queda por fuera, y le pusieron otro nombre. Nosotros lo vieron hoy, y claro, puedes decir, pero si yo leo un libro antiguo, voy a seguir encontrándolo como apófisis. Y libro de medicina vamos a encontrarlo así. Pero bueno, fíjense cómo los autores van variando. Por eso, nada, nosotros no vamos a estudiar medicina tan profundo. Son los dos huesos pero que sí se encuentran en la es región fundamental. de la piel. Siguiente pregunta. ¿Cuántos huesos conforman el tarso? A mí lo que me interesaría más 6 allá de huesos. eso es que sepan dónde está el tarso. Porque hay una confusión muy fina entre tarso y carpo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tarso? En uno hay miren, tarso y metatarso, y en otro hay carpo y metacarpo. ¿En dónde está el tarso? 8 En el pie de la huesos mano discutan, porque o 7 huesos. algunos en el error del grupo lo pusieron, ¿no? La respuesta correcta es 7 huesos. Es en el pie, Estos sí. huesos a saber son el estrágalo, Claro. el calcáneo, En el la metatarsiana va escafoides, justamente el en el cuboides metatarso. y las 3 cuñas, llamados también, Entonces, o el magnesio. ¿Cuál es el principal mineral Estamos- que conforma los huesos? mineral que conforma los huesos. ¿El calcio, ¿Cuál es el el principal mineral fósforo que o el conforma? magnesio? Calcio, fósforo, magnesio. Lo hablamos. ¿Cuál es? La respuesta El calcio. correcta es el calcio. De hecho, el principal reservorio del cuerpo humano de calcio está en los huesos. Ellos están compuestos, la mayoría, de calcio. Ese es su mineral principal. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes del hueso coxal? Acá. ¿Sí? Ilion, ¿Se entiende ilíaco y pubis. Escúchenlo. Ilion, isquion y pubis. O ilíaco, isquion y pubis. ¿Cuál es su intralingual? Claro, cuando estudian igualmente los músculos, van a ver ustedes que los músculos La justamente respuesta correcta es la opción 2. El hueso coxal también, que está en verde, se conoce con el nombre de hueso ilíaco. Y sus 3 partes son el ilion, el isquion y el pubis. si ustedes analizan después, por ejemplo, el isquio, tibial, ¿sí? Tiene que ver justamente porque los músculos son compuestos al momento de nombrarlos. Suelen nombrar generalmente o en la cavidad donde se insertan o en los músculos que están ubicados. Entonces, los isquiotibiales dicen que se insertan en el isquio y van, o sea, tienen un desarrollo todo por el tibial anterior, ¿no? Digamos, perdón, por el tibial. Entonces, de ahí después tenemos también el ilion, nosotros tenemos lo que se llama el psoas ilíaco, ¿no? Entonces, de ahí es un músculo que está interno, que, o sea, es como que nos compensa, ¿no? Se trabaja a partir de nada, bueno, justamente viene desde eso. Igual, lo importante es saber dónde tenemos ubicada esa cintura, que habíamos hablado de la cintura. ¿Cómo Bueno, se llama la región central de todos los huesos largos? Diáfisis, epífisis o metáfisis. región central. Muy bien, la respuesta correcta es diáfisis, que es la región que está entre los dos extremos de cada hueso largo. Siendo denominado todo lo que es la epi generalmente es lo que está en el exterior, ¿no? Siguiente Epidermis pregunta. es lo que está. ¿Cuál es el hueso Claro. más pequeño del cuerpo humano? ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? ¿Las falanges, Escuchen. el estribo o el hueso nasal? Falange, estribo, hueso nasal. La respuesta correcta El es estribo. Lo el dije, estribo. lo dije. Este pequeño Pero hueso fíjense que les encuentra dentro ponen. del oído medio. De hecho, Es una considerado el falange hueso habíamos más hablado que pequeño no era un del hueso cuerpo humano. en realidad También corto, es hemos dicho denominado que el es un hueso largo. estapel. ¿Sí? ¿Cuáles son las No importa, partes? la parte correcta es La parte del esternón les preguntaban, pero la pregunta ya es ¿dónde está el esternón? Reggaetón, esternón, lo tienen que saber porque, o sea, es lo que movemos mucho, o sea, columna vertebral, pero esternón es por adelante, entonces, sí, es súper importante y aparte, costillas, o sea, se insertan adelante del esternón. Fisis o AP, homóplato.
hueso plano, ¿Qué tipo de hueso es la un hueso escápula? irregular ¿Plano? o ¿Hueso un regular? hueso ancho. ¿Escápula? ¿Ubican? Omóplato o escápula suele ser generalmente lo mismo. Estamos hablando de estos que están acá atrás. Piensen dónde están ubicados y cuál es su función. Entonces, les va a dar el tipo de hueso. ¿Es plano, ancho o largo? ¿Qué dicen? Piensen. Tóquense ahí, ¿no? Si ustedes miren, se distingue así, si vos cruzás la mano por detrás, y bueno, es muy difícil pasar, por ahí le pasas a un compañero, pero si tocas, tiene mucha porción, ¿no? ¿Y para qué estaría acá? Aparte de unir la forma. ¿Qué tenemos acá? Atrás. Órganos. ¿Qué órganos tenemos atrás, chiquis? Bien, pulmones, ¿no? Las costillas las protegen por acá, pero por atrás, recuerden que también se inserta, es uno de los importantes porque inserta el esqueleto appendicular del axial, ¿no? Entonces, digo, también está protegiendo ahí, ¿no? Esa parte. Entonces, son huesos como cortos, largos o anchos. Había una característica de uno de ellos que protegen órganos. Por descarte, ¿es corto? No. Y dijimos que el largo es el espesor, como la longitud es igual. Si yo toco acá, ya sé que la longitud no es, entonces tengo una sola opción. Aprendan muchas veces se equivocan en los exámenes con preguntas que en realidad, por más que no las sepa, en el análisis, por deducción, la podés, por eliminación, la podés ir sacando, ¿sí? Es un hueso ancho. Y creo que casi ya voy a estar cerrando. Entonces, tengo más preguntas. Eso. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pares de costillas tenemos? ¿10 pares? Pares. 12 pares, 24 pares. Pares. La respuesta correcta son 12 pares de costillas. Porque costillas son 24, pero al armar de pares, entonces, y ojo, que nosotros tenemos costillas también que son flotantes, ¿sí? Son las que sacó Talía, para que la recuerden, ¿no? Entonces, hay costillas que son flotantes, que quiere decir que conectan por ahí de atrás, pero no llegan a conectar al esternón, ¿no? Digamos, acá. Entonces, los pares de costillas que se conectan son 12. Digas así, como para cerrar un poquito lo que es ocio y ocio. Un juego que pueden hacer, que se les voy a tirar, es, por ejemplo, iba caminando por la calle, me tropecé y me rompí el cúbito. ¿Qué me rompí? Entonces, vos me tenés que decir en qué parte, qué fue. Acá me rompí, pero ¿de qué lado? ¿De acá o de acá? Había una regla, ¿te acuerdan? Claro, sí, pero lo que importa es que reconozcan que el cúbito está acá y por ahí decir, la radio flota y el cubito flota. Si yo me pongo la mano así, fíjense la mano, ¿no? Hay una parte que está sobresaliendo. Entonces, el cubito flota y la radio se hunde. Entonces, nosotros ahí decimos que lo que está de este lado es el cúbito y el radio. Ahora, si tengo la mano así, por eso es súper importante entenderlo desde qué lugar está, el cúbito va a estar de este lado y el radio del otro. Otra cosa le dije es, me caí y me golpeé la frente, ¿no? Y se me hizo una ranura en, ¿qué hueso? Muy bien. Entonces, fui al peluquero, vamos a ver que fui al peluquero y le dije, por favor, cortame todo menos acá donde se me está haciendo la pelada. Acá, ¿en qué lugar? O me hice una colita, chicas, para el festival necesito que hagan la colita posicionada en el occipital. Entonces, ¿es baja o es alta? ¿Es baja? ¿Frontal? Bueno, claro. Paleta occipital es baja. Y si quisiera una acá arriba, ¿cómo diría? O si quisiera acá a los costados, ¿cómo diría? Paletal. ¿Viste? O los temporales, ¿no? Y te salen de acá las palitas. O dos rulitos que bajen de los paletales. O sea, estudien anatomía así. Donde vos te pones a agarrar el hueso que encima vos ves un montón de cavidades así, es muy difícil recordarlo. Entonces, usen los recursos, o sea, se nota por ahí cuando leen, cuando no leen. Y anatomía se sufre si no van
teniendo clientes porque después no empezamos a entender. Yo trato de ponerle como la mayor onda. Entonces, tampoco a mí me sirve, no es una crítica, ustedes manejan su tiempo, pero a mí no me sirve que me ustedes hagan un ejercicio unas horas antes de venir a anatomía. Porque fuiste y hiciste, y esto más, podés hasta copiar y pegar la foto del otro. Y a mí no, o sea, digo, a mí como que no me importa, digo, el aprendizaje para ustedes, yo les doy recursos y herramientas, ustedes la toman. El pintar un hueso que ya estaba pintado y el otro lado y localizarlo, es visualizar, entonces cuando vos tengas que estudiar, tiene que ver con eso. Así puede ser una prueba, la prueba, ¿no? Les podemos decir, estamos solo con óseo, ¿no? Entonces les puedo decir, por ejemplo, la costilla, ¿es un hueso cómo? ¿Verdadero o falso? O te puedo decir, desarrollable, características de un hueso corto. ¿Cómo se llama la parte central? Ese tipo de preguntas van a ser. Entonces yo voy a dejar unas preguntas para que ustedes las contesten. Lo ideal sería que no me la contestes para el trabajo práctico para mí, aunque después lo tienen que hacer, sino a modo de evaluación. Entonces lo ideal sería un poco chequear esos videos, chequear eso, y evaluarte vos mismo para saber dónde estás y para saber dónde tenés que ir. Pero insisto, yo vengo con articulaciones. Para mí lo más difícil de entender de todo esto es las articulaciones. Y la única manera de la única manera de poder aprender las articulaciones, que encima nosotros trabajamos con movimiento, es importante entenderlas, es si sabemos dónde están ubicados los huesos y cómo funcionan, porque después no es lo mismo la articulación de la rodilla que la del codo, que la del hombro, porque sus formatos son diferentes, y las articulaciones son justamente lo que nos da la movilidad. Entonces, si yo no sé dónde están los huesos, es muy difícil que pueda trabajar articulaciones. Y insisto, lo aclaré, la articulación suele ser compleja. Entonces, analícense y no puedo seguir si no tienen esto bien aprendido. Entonces, por ahí cierro anatomía, estudien. Entonces, ya deberíamos tener, es más, me voy a poner un poquito exigente. Quiero el huesito pintado, sacan una fotocopia, imprimen el hueso y lo quiero pintado ahí. O sea, y lo pegan en la carpeta. Quiero que se anoten las reglas memotécnicas que les puse en el video para aprenderse. ¿Alguna las anotó? Decime alguna. ¿La del pato la tenés anotada? Tranquila, buscá, tranquila. ¿O tenés alguna mano ahí que cuentes rápido? No. Bueno, no importa. Lo que digo es, eran reglas memotécnicas que eran frasecitas en las cuales te ayudaban a recordar los huesos que están en una parte. Y son divertidas de memorizar porque en vez de estudiarte acá tenés. Esos dos patos feos. Era para denominar los de la cara, ¿no? Lo del cráneo, ¿no? Frontal y occipital. Ah, no, el coso, bien. Entonces, fíjense que ahí es donde cuando tengas que tener lo del cráneo, vos te acordás de esos dos patos feos, ¿no? Entonces ya está, es una pista y eso te ayuda. Son reglas, cada uno a lo que va. Pero no es mi trabajo, lo voy a hacer siempre encantado. Pero si yo me tomo el trabajo de buscarles métodos para que a ustedes se les resulte más fácil, porque cuando yo estudié anatomía, nos daban los módulos y teníamos que leer, y después veníamos y era difícil. Entonces, tómense el trabajo. Son juegos, o sea, digo, yo no lo estoy evaluando, o sea, ese juego que les puse era hasta, ni siquiera quise escribir, era tocar y tocar, y de última podías probar y te daban rojo, un verde, y vas jugando, y se te pasa el tiempo, y lo haces en un minuto. Entonces, digo, a mí no me enoja porque cada uno lo hace en un momento, pero una sola recibí, o dos recibí en la semana de los que tienen que cursar, digamos, una sola. Sí, sí, no importa, o sea, digo, hablo en líneas generales, van también para allá. Lo importante es que se evalúen. Yo les mando el material. Lo mismo del rap. Por ahí el rap ni me sirve. O sea, no me sirve, entonces lo desecho. Pero sí por lo menos escucharlo una sola vez, porque por ahí me queda un fraseo para recordar. Entonces, la próxima clase yo voy a tener un esqueleto con huesos. Un esqueleto no porque me da cosas, sino va a parecer un dibujo de cosas. Y para encontrar las articulaciones va a ser como un rompecabezas. Entonces, ustedes van a tener que unir esto. Entonces, si yo te digo, bueno, toma, te doy una tibia y un peroné. O te puedo decir la articulación, te voy a dar esto y quiero que pongas la coxofemoral. Entonces vamos a tener que buscar qué huesos, coxis y femoral. Entonces, ¿dónde va?
¿Dónde está el Foxy? ¿Dónde está el Solari? Y vamos a jugar un poco a insertarnos ahí. Y una vez que entendamos cómo se insertan, vamos a ver cuáles son las características de ellos. Les resulta más fácil que yo les mande primero, para mí es más aburrido, pero igualmente se puede hacer, porque ya lo tengo, que yo les mande un texto previo para que ustedes lo lean y después poder hablar de algo con más material, o prefieren primero verlo y después analizar un texto. La respuesta es de ustedes. Bueno, voy a mandar el texto. No es de memoria, pero un texto no solo es leerlo, remarcar para encontrar rápido. Cada uno como quiera, se puede hacer un resumen del texto y no trabajar con eso. Pero lean a conciencia. Anatomía, si solo leen y después piensen en hacerse una red conceptual, no les va a servir. Porque cada uno se conoce, pero es difícil entenderlo así, porque se va mezclando todo. Es hermoso. La apertura a entender el movimiento. Me estoy pasando y me van a retar. Así que gracias a todas. Nos vemos en 15 días. Igual estén atentos al grupo. Chau, chau. Gracias a ustedes.